Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Hoy martes 16 de septiembre vamos a tener como invitado al abogado penalista Erasmo Reina. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Trump ordena destruir otra narcolancha. Presidente de Estados Unidos informa que en operación mataron a 3 narcos, mientras que Maduro dice que ataque contra Venezuela es inminente. Corte Interamericana de Derechos Humanos es financiada por ONGs abortistas. El abogado penalista Wilber Medina señala que el sistema interamericano también recibe dinero de instituciones pro ideología de género. Jueces en la mira por no aplicar ley de amnistía. Ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, anuncia acciones legales. Balean combi y dejan grave a chofer y pasajera. Extorsionadores atacaron desde una moto en el cercado de Lima. Pasan al retiro a general Víctor Sanabria. Óscar Arriola lo reemplazará como comandante general de la Policía Nacional. Y no se olviden que desde mañana La Noticia TV llega por vez cable a través del canal 27.2. Bien amigos, como les comentaba, hoy tenemos como entrevistado al doctor Erasmo Reina. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? A tus órdenes. Bien, doctor, hoy hemos visto una información sobre unas declaraciones que brindó el señor Jabril Colchado, ¿no? Él era parte de un equipo policial que trabajaba de la mano con el Ministerio Público. Y entre sus declaraciones hablaba sobre el caso del expresidente Alan García. Usted fue abogado de Alan García y también de la familia. Y bueno, llamaba la atención algunas precisiones que él hacía, ¿no?, respecto al seguimiento que se le hizo durante los últimos días, porque ellos estimaban que había un peligro de fuga. ¿Cómo analiza usted la situación y también la participación que estuvo este equipo liderado por Colchado? El pez por la boca muere. Un viejo refrán que bien pudiera aplicarse en lo que ha señalado el policía que tú has mencionado. Y diríamos que se corrobora finalmente, Carlos, lo que era un secreto a voces y que finalmente era conocido por todos, que Alan venía siendo objeto de reglaje, objeto de escuchas. Recordemos esa camioneta que con un anuncio de policía, de prensa, en la vivienda del presidente García fue intervenida por compañeros, ¿no es cierto? Y de donde llegaron efectivos policiales, un numeroso grupo de motociclistas y arrebataron de la camioneta un maletín probablemente conteniendo pues a los equipos que finalmente no pudieron ser incautados para ser pues objeto de investigación. Y lo que refieres como declaraciones del señor Colchado, precisamente pues corroboran de que había un seguimiento contra Alan García, ¿no? Lo que se buscaba hacer, esto ha sido pues parte de toda una política, vamos a decirlo, desde el presidente Vizcarra, sus aliados fiscales y sus subordinados policías, para acorralar, cercar a García y buscar finalmente que tomara una determinación que ya sabían que él iba a tomar, y jamás iba a permitir que las cucarachas se acercaran a él y de alguna manera pues lo esposaran y lo expusieran para burlarse o para escarnio de lo que ellos consideraban pues podría producirse en la población, ¿no? De tal manera que yo creo que en algún momento, Carlos, en un congreso en la que estoy seguro habrá participación, en el próximo congreso de representación aprista habrá una investigación exhaustiva para llegar a la verdad, porque hay que investigar desde lo que sucedió en Palacio de Gobierno días anteriores y lo que se decidía en los altos mandos policiales y los secuaces que estuvieron a cargo de ejecutar la orden, ¿no? De tal manera, pues, que eso tendrá que investigarse y oportunamente tendrá que sancionarse a estos sujetos. Ahora, doctor, en las declaraciones de Colchado, que recoge incluso un diario de circulación nacional, señalaba que ellos tenían conocimiento de que el expresidente García tenía 2 armas de fuego, no sabían el estado en que se encontraban las armas y que por eso no
no hicieron una incursión violenta a la vivienda. Pero usted también señala que ellos sabían que Alan García no se iba a dejar capturar vivo, ¿no? Que no se iba a dejar detener vivo y no iba a permitir que se le exponga con este chaleco de detenido, porque de alguna manera algunos señalaban que eso podría significar una estocada también, no solo a él, sino al partido. Si ellos sabían que tenía un arma, ¿usted cree que la intervención pudo ser de otra manera? ¿Se sabía que el presidente García podía tomar esta determinación? Las cucarachas en su laberinto, ¿no? Acá ya comienzan a tener su narrativa, como suelen llamar, pues, los izquierdosos, ¿verdad? Hechos concretos. Se encontró, se evidencia y ahora se declara que había un reglaje. ¿Se sabía o no se sabía? Se sabía que había, se sabía que no iba a permitir que pusieran en manos encima estos sujetos. Obviamente, Carlos, que todo esto va determinando, ¿no es cierto?, que lo que se buscaba, más que apresar, porque se sabía que Alan no iba a permitir que lo encarcelara, era que tomara otra decisión, como finalmente la tomó. Esto, reitero, Carlos, no hace más que corroborar lo que ya se ha señalado y que incluso ha sido objeto de declaraciones en una investigación fiscal, ¿no es verdad?, en la que inclusive se ha hecho referencia de celebraciones, ¿no?, del señor Gorriti, del propio fiscal Domingo Pérez, entre otros sujetos, ¿no? Yo creo que finalmente esto nos va demostrando que estas moscas, ¿no es cierto?, que buscaron alcanzar al águila, no lograron su objetivo y finalmente hablan en la gloria y estos señores en algún momento tendrán que pagar por las miserias que se permitieron hacer, ¿no? Pero usted mencionaba que se debía iniciar en el próximo Congreso quizá una investigación respecto a este operativo de intento de detención del expresidente García, y también se debería investigar qué pasó respecto a este tema en Palacio de Gobierno. ¿Usted considera que estuvieron directamente relacionadas ambas cosas? No me queda ninguna duda, Carlos, que el señor Martín Vizcarra sabía, promovía y estuvo tras de esto. Para mí, la decisión de acabar políticamente o humanamente con Alan García vino desde las más altas autoridades de este país, incluido, por cierto, Martín Vizcarra y con algunos de sus ministros. ¿Y cuál era la intención de sacarlo del mapa? ¿Era incómodo? Digamos, ¿era un personaje que podía pisarle los callos al gobierno? Martín Vizcarra era probablemente el que sabía que García era el único que podía hacerle frente políticamente. Martín Vizcarra sabía que Alan García era el único político que podía, de alguna manera, demostrar a la población que estábamos frente a un presidente corrupto. Era el único político que podía ser escuchado respecto a lo que realmente constituía el gobierno de Martín Vizcarra. Y recordemos, Carlos, que vivíamos momentos en que la prensa, con excepciones, había un solo discurso. El héroe era Martín Vizcarra. Teníamos las conferencias largas de horas tras horas de Martín Vizcarra. Era el embanderado de la lucha contra la corrupción. Y quien enfrentaba de manera puntual, directa, era Alan García. Pero no solamente eso, sino que Alan García garantizaba que las fuerzas democráticas pudieran enfrentar satisfactoriamente a las fuerzas del comunismo, a las fuerzas finalmente también de los caviares, ¿no es verdad? Entonces, había una serie de sectores que tenían el interés de acabar política o humanamente contra Alan García. Y no me queda ninguna duda que el señor que aparece en la pantalla es quien estuvo tras de esto. Ahora, doctor, casualmente hablando del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Él se le dictó en algún momento una prisión preventiva que duró 21 días, finalmente se cayó la misma, pero él sigue afrontando un proceso judicial en el que se han dado declaraciones, lo hemos visto durante el juicio oral, bastante contundentes respecto a actos de corrupción, de entregas de dinero. ¿Se considera que en medio de este espectro y de la contundencia, como decíamos, de algunas declaraciones, de incluso sus brazos derechos,
¿Debería habérsele dictado prisión preventiva a Vizcarra? ¿Hay un peligro de fuga latente como apunta un sector del Ministerio Público? Lo cierto y concreto es que en pocas semanas vamos a tener una sentencia condenatoria contra Martín Vizcarra. Y la población debe saber, los televidentes y quienes nos escuchan deben saber que estamos frente a un personaje corrupto, porque no solamente se trata de las colaboraciones eficaces que lo han imputado de haber recibido sobornos de más de 2.3 millones de dólares, sino que además hay una serie de pruebas documentales y testigos que no son colaboradores eficaces, porque los colaboradores eficaces finalmente son delincuentes que contribuyen con documentos y sus afirmaciones a corroborar el acto delictivo de otro, en este caso de Martín Vizcarra, sino que acá además hay testigos que no tienen nada que ver en la actividad delictiva, pero sí han declarado respecto a el soborno que ha recibido Martín Vizcarra, pero además documentos que han sido ofrecidos. Es decir, en pocas semanas tenemos una sentencia condenatoria. Sin embargo, este señor, pese a sostener alegremente, ¿no es verdad?, que no se va a huir, que él no se va a correr, que él va a responder ante la justicia. Recordemos que estamos frente al lagarto más cínico que este país en la política ha conocido. Es un cínico que probablemente podría ganarse el premio al Oscar al actor, ¿no es cierto?, más cínico que pudiera tener la historia de este país. Frente a ese hecho, Carlos, lo cierto y concreto es de que hay la posibilidad de que este señor pues en algún momento pueda huir de la justicia, ¿no? Porque claro, sabe, no solamente que una condena se va a presentar en pocas semanas, sino además sabe muy bien que aún cuando presente su recurso de apelación, que aún cuando presente su recurso de casación, en algunos meses probablemente, es evidente que nadie le salva a este señor de los 15 años que probablemente sea la condena que reciba en las próximas semanas. Ahora, doctor, entiendo que desde su óptica, si todo transcurre de una forma, digamos, normal y coherente en el ambiente judicial, debería haber una sentencia condenatoria para Vizcarra. Ahora, esta entrada y salida de Vizcarra del penal y que lo esperen afuera, una portátil, da la imagen de que en algún momento a Vizcarra se le termina victimizando con todo este periodo que pasó en prisión preventiva. ¿Usted considera que esto también fue parte de una estrategia? Por lo menos yo diría que hay una torpeza en el manejo de la reclusión de Martín Vizcarra. Él debió estar en Barbadillo desde el primer día de que se ordenó su prisión preventiva. Como estamos diciendo, este es el sujeto más cínico que se puede conocer en la política, y cada hecho, cada situación, él la sabe aprovechar muy bien. Yo creo que más que esperar que esto pueda darle resultados, ¿no es verdad?, es más bien parte de un circo que él busca armar para buscar victimizarse, pero que definitivamente nosotros creemos de que no va a dar resultados, ¿no? Doctor, este circo del que usted habla también incluye un espacio en el que él hace una vida política, digamos, él se pasea por regiones, apoya al partido en el que iba a ser candidato, pero se vende, no lo dice abiertamente, pero obviamente se vende como un candidato, ¿no? Sin embargo, sobre él pesa impedimentos constitucionales dictados del Congreso para hacer vida política. ¿Cuál es su análisis respecto a la participación de Vizcarra en estas últimas semanas, dado que estamos ya en un año preelectoral? A ver, primero, reiterar, es el político más cínico que este país haya visto. Segundo, probablemente en su escenario que busca construir, esto sea parte de querer politizar su futura condena. En tercer lugar, no descartaría yo, Carlos, que atrás de esto en realidad no haya más que un negocio, ¿no es cierto?, de posibilitar una supuesta, pero imposible jurídicamente hablando, postulación, pero que algunos incautos, ¿no es cierto?,
poco observadores a veces del escenario político jurídico estén buscando integrar no solamente la plancha presidencial, sino las listas congresales, ¿no es verdad? En la que muchos partidos, no descarto que lo mismo sucede en el partido que impulsa este señor, también sea pues objeto de venta de puestos, de números de la lista congresal, forma de un medio de cómo recaudar fondos y recursos, ¿no? Recordemos, estamos con un sujeto que ha coimeado, o sea, que ha vendido las obras, o sea, vendió la obra del hospital de Moquegua y las lomas de Hilo a cambio de plata. O sea, estamos hablando frente a un sinvergüenza, frente a un delincuente, que así lo va a declarar en algunos días la sentencia condenatoria que caiga sobre él. Entonces, ¿qué se puede esperar de alguien que va a ser condenado por delincuente? ¿Qué se puede esperar de alguien que es un sinvergüenza? Cualquier cosa, Carlos. Así que no me sorprendería que parte de esta candidatura imposible jurídicamente sea también pues la de recaudar fondos para de esa manera pues sufragar, ¿no es cierto?, algunos gastos que seguramente tiene, ¿no? Y probablemente de su entorno, ¿no? Claro, y hay que resaltar que este no es el único proceso que afronta Vizcarra, ¿no? Carlos, no solamente eso, está un proceso que está pendiente también por un tema de Moquegua, que se me acaba de ir a la mente, está el caso del señor Swing, de Richard Cisneros, está el caso de la vacuna gay, es decir, este señor se compró todos los boletos para estar en la cárcel por lo menos unos 30 años, ¿no? Bien, bien, doctor. Sabemos que tiene una agenda que cumplir y, bueno, queremos agradecerle la entrevista. Buenos días con todos. Buenos días, muchas gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el abogado penalista Erasmo Reina. Él sostiene que, bueno, ha cuestionado duramente la gestión o la labor que encabezó el coronel Harvey Colchado durante el allanamiento a la vivienda del expresidente Alan García, la intervención que hubo en la que se buscaba detener. Y él señala que, bueno, no solamente este escenario se manejaba de la Fiscalía, sino también desde Palacio de Gobierno, y apunta directamente a Martín Vizcarra. Señala que el expresidente era bastante incómodo para el entonces mandatario Martín Vizcarra, quien, a juicio del doctor Erasmo Reina, debería recibir una condena de 15 años de prisión por los casos de corrupción en Moquegua cuando era gobernador regional. Vamos a ver cómo se mueve esta situación del expresidente Vizcarra y si es finalmente condenado o sentenciado a pena privativa de la libertad. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.